Bienvenidos a nuestro proyecto Ciencia en Acción. Hoy vamos a demostrar que lo que dijo Arquímedes era cierto. Primero de todo, hemos seleccionado una fruta que flota en el agua, que es peloncio. Primero vamos a marcarlo. Ahora meteremos al peloncio. Espera. Recordemos lo que dijo Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Bueno, ahora sí. Al meter a meloncio en el agua, sube el nivel del agua. Como podéis ver, meloncio flota. Lo que vamos a hacer es quitar el agua comprimida entre nivel y nivel. El siguiente paso sería pesar toda esta agua. ¡Vamos! Estos han sido los cálculos que hemos seguido para saber cuánto pesan los 9 vasos. A continuación hemos cogido un vaso de plástico, igual que los otros, completamente seco, y lo hemos puesto encima de la báscula para calcular la tabla. A continuación cogemos un vaso de agua y lo ponemos encima de la báscula. Y solo se está pesando el agua, no el vaso. Nueve han sido el número de vasos de 330 mililitros que hemos llenado con el agua comprimida entre nivel y nivel. Bueno, ahora vamos a pesar a meloncio. Pesa 3 kilos. Sigamos. ¿Pero por qué pasa esto? Al meter a meloncio en el agua sube el nivel, ya que está sometido a dos fuerzas, a la fuerza de la gravedad que lo estira hacia abajo y al empuje que lo estira hacia arriba. Según Arquímedes, el empuje es igual al peso del cuerpo. Y efectivamente, ¡Eureka! Lo que decía Arquímedes se ha confirmado, ya que meloncio pesaba 3 kilos y el nivel de agua que subió cuando lo metimos también. Ya solo queda despedirnos, para eso hemos llamado a Arquímedes. El vídeo de hoy ya ha llegado a su fin. Si lo habéis entendido, nos damos por satisfechas. ¡Hasta la próxima! Hard to get, it's just my type.